Bueno, hasiko gara berriro, bale? Itxeatea espiritu guzti horik momentuz hor geratzeko, que se queden esos espiritillos. Espiritua kanpora, mesedez. Bueno, la segunda parte, ¿vale? Esta jornada, antiguamente, bueno, hace unos años hacíamos con varios ponentes y varias ponentes, pero hasta que llegamos a la conclusión que preferíamos poquita gente, es decir, una o dos personas, pero que profundizaran muy bien el tema, porque siempre la sensación que nos queda en las jornadas es que me quedo con más ganas, ¿no? Aquí hacemos un poco, destripamos, ¿no?, todo lo que él nos tiene que decir y él se expone muchísimo, como podéis ver. La siguiente fase, él ha cambiado cosas incluso, ha venido un poco antes, también tomando en cuenta un poco la temperatura del grupo. Yo también he recibido algunos feedback, ¿vale?, que me parecen muy interesantes. Y bueno, estaremos hasta las 2 menos 5 menos 10 para intentar acabar muy puntuales como hemos empezado, ¿vale? Pero sabemos que hay mucha gente que tiene que trabajar, que se tiene que ir, que tiene pues sus vidas y eso también es cuidado, ¿vale? Así que, eskerrik asko, hemen jarraitzagatik. Yo pensaba que iba a haber una desbandada de la leche, pero bueno, me alegro mucho que no. Y bueno, paso la palabra a Richard, diciéndole vale, que la gente, pues lo que hemos recibido es que está muy a gusto y que, bueno, que sigas por ahí, ¿no? Así que, adelante. Vale, bueno. Pues para ser de alegría no está tan mal, ¿eh? O sea que... Bueno, es que ricasco, Vale. Vale. El tema del binarismo. Os he puesto una diapo al principio que hablaba de la complejización. Cuando simplificamos una idea para entenderla y explicarla, la estamos desnaturalizando, ¿vale? Y si os dais cuenta, yo no he hecho una incursión en otras identidades. O sea, cuando hacemos investigaciones sí que se recogen las categorías de hombre, mujer a nivel identitario u otros, no binarios. Bueno, dependiendo del país, en algunos países no se puede directamente porque está prohibido por ley. Y en los que se puede lo hacemos, pero por ejemplo no investigamos posibles gaps o dinámicas entre personas del mismo sexo porque estudiamos donde realmente el sexismo se activa, que es entre las personas de distinto sexo. O sea, fundamentalmente, cuando lo hemos hecho, hemos aplicado alguna vez, por ejemplo, temas de cuidados, corresponsabilidad, las únicas parejas igualitarias son las del mismo sexo. Tanto hombres como mujeres, ¿no? O sea, no se da una dinámica, por ejemplo, en los hombres, en parejas de hombres gays, que uno asume un rol, ¿no? O sea, en la estadística nos dice que tiene una implicación en los cuidados muy parecida a las personas del mismo sexo. Luego, dices, eso está bien para constatarlo, pero nos interesa saber dónde está el gap, ¿no? Y algo que aparece de forma sistemática en todas las investigaciones es que hay una brecha, hay un gap, es que desde aquí no las atenden, o sea, muy significativo, entre la percepción que hombres y mujeres tenemos de lo mismo. Y esto tenemos un problema como sociedad. Cuando, por ejemplo, preguntamos en el IMICHIS de Euskadi, en el diagnóstico sobre el estado de la masculinidad que impulsó la Diputación de Vizcaya, preguntamos sobre qué percepción tienes sobre la ley de prevención de violencia contra las mujeres, la mayoría de la gente apoya la ley. Yo creo que también tenemos que tener esto claro. La mayoría de la sociedad es igualitaria. Pero entre la gente que tiene más dudas, más resistencias, encontramos un gap significativo entre hombres y mujeres. Y a la hora de intervenir a nivel social lo tenemos que tener claro. La forma de abordar el tema de la igualdad, de la corresponsabilidad con hombres y mujeres tiene que ser necesariamente distinto. Porque fruto del impacto del proceso de socialización, la vivencia emocional que tenemos de todo lo relativo a la igualdad es diferente, ¿vale? Entonces, bueno, para ser coherentes, quiero hacer una pequeña cosita. Por favor, si tenéis el móvil, dejarlo a un lado. Vamos a hacer 4 segundos, no os preocupéis. Poneos cómodas, que no tengáis nada encima de las... ¿Sí? Quienes estéis en casa también lo podéis hacer, ¿vale? Y quiero que respiréis, ¿vale? Si queréis, intentad poner la espalda recta. Sí, un momentito, la espalda recta, ¿vale? Y ahí vais a notar la lengua recta también, relajada. Quiero que notéis si tenéis algo que os duela. Dices, hemos estado aquí 2 horas sentados. Podéis mover un poquito los hombros, ¿vale? Un hombro, otro, y notaréis cómo cruje por detrás. ¿Sí? Entonces, quien quiera puede cerrar los ojos, ¿vale? Es de valientes cerrar los ojos. Y lo que vamos a hacer es ser conscientes de la respiración y vamos a ir llenando los pulmones, sintiéndonos cómodas, pero hasta la medida en que podamos, cada vez más, cada vez que cogemos aire, que sea un poquito más. Vamos a tener los pies en el suelo, no cruzamos las piernas, ¿vale? Vamos a sentir la tierra
el suelo, el peso de nuestro cuerpo en la silla, y vamos cogiendo aire cada vez un poquito más. Y sentimos como cada vez que tomamos aire nos llenamos de luz, de energía, se oxigenan los dedos de las manos, de los pies y notamos un pequeño hormigueo. Notamos el pie dentro del zapato, de la zapatilla, movemos un poquito los dedos, de las manos, de los pies. Seguimos respirando cada vez con más intensidad. Y ahora cuando toméis aire, vamos a intentar elevar los hombros y si podéis casi tocar las orejas. Tomamos aire, subimos los hombros, soltamos y vuelven abajo otra vez. Tomamos aire, subimos todo lo que podáis, que os toquéis las orejas, venga, que cruja la espalda. Otra vez. Seguimos respirando. Sentimos un hormigueo, probablemente. Sentimos los pies, las rodillas, ese hormigueo va subiendo, las piernas, los glúteos, el estómago. Fijaos en algún punto de la espalda donde podáis tener tensión y vais a llevar toda esa energía que sirve para destensionar, para liberar. Y poco a poco vamos a sentir presión en los pies y os voy a invitar a que con cuidado os vayáis levantando poco a poco. Levantaos de la silla, vamos a levantarnos. Ahora vamos a ver la forma física que tenéis. Levantamos las manos, la llevamos al techo, soltamos, tocamos el techo. Bueno, es que ricasco. Sí. Bueno, esto es el trabajo social. No sabes qué te puede esperar una jornada. Hoy nos han dado pasas y orejones de lunch y hacemos relajaciones. Esto es así. Antes de seguir, antes de iros, por favor, rellenad la evaluación. Es súper importante para nosotras todos los años, ¿vale? La tomamos en cuenta. Es que ricasco. Vale. Probablemente, cuando os decía antes que tenemos que ligar cada vez más, y me encantaría que hubiera una asignatura dentro de un tiempo que fuera trabajo social, antropología y neurociencia. ¿Qué ha ocurrido en este lapso de tiempo? Probablemente os sintáis mejor ahora, ¿no? ¿Os sentís un poquito mejor? Sí, un poquito más relajadas. Esto tiene un impacto biológico. O sea, eso que hemos hecho ha producido, si tuviéramos medidores de los niveles de oxitocina, probablemente tengamos más oxitocina que hace 5 minutos, ¿no? Estamos hablando de evidencia empírica y estamos hablando del cuerpo. Antes hablaba con las compañeras de la COMI. No puede haber intervención eficaz con hombres, o es probable que no sea muy eficaz, ¿vale? Pues matizo, si no introducimos el cuerpo, ¿vale? Una historia que no puedo evitar. La semana pasada estuve en Atapuerca. Yo estoy enamorado de una niña que vivió hace 340.000 años. Ya sé que esto es un poco friki, pero es así. O sea, estoy muy emocionado con unos hallazgos en la cima de los huesos, en la Gran Dolina, en Atapuerca. Os invito a que visitéis el museo que antes era de la evolución del hombre y ahora es de la evolución humana, que es un matiz interesante y bonito, ¿no? Y ahí apareció un fragmento del cráneo de una niña que vivió 12 años, ¿vale? Que es esta que veis representada aquí, que yo me enamoré del personaje y en mi libro Papá que cuenta la primera historia. El primer arquetipo de paternidad es Manuel y la relación con Benjamina, ¿no? Manuel no sabemos si existió, pero como mi padre se llamaba Manuel, dije, toma, le voy a poner el nombre a alguien que vivió hace 340.000 años. Y es como el ejemplo de que el ser humano ha sido realmente amoroso y cuidador. Es decir, imaginaos, hace 340.000 años una niña con una grave discapacidad, porque lo que nos demostró ese cráneo de un ser humano que vivió 12 años cuando no había servicios sociales, cuando no había ley de dependencia, cuando no había plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida, cuando no existía Osakidetza ni ningún sistema público de salud. Un clan, la tribu, alimentó, lavó, llevó a cuestas a otro ser humano que probablemente no podría hablar, no podría comer por sí misma, y en un sistema de clanes donde éramos grupos de unas 30 y 60 personas no cabía la especialización por género de las funciones. Ahí todo el mundo tenía que colaborar en el sostenimiento de la vida y es muy probable que ella ha sido la constante en toda la historia de
la humanidad, ¿no? Entonces ahí me fui yo a Atapuerca con mi libro de papá, emocionado, pensando que la historia que hemos contado 340.000 años después, Benjamín estuvo allí, ¿no? Y vivió allí. Entonces encontré una guía tan friki como yo y nos emocionamos todo el mundo con una historia de hace 340.000 años. Y contar estas historias yo creo que nos humaniza. Al final la humanidad es esperanza, pero cuidado que la historia es cíclica, ¿no? Aquí nos encontramos imágenes de universitarias en Irán y en Kabul en los años 70, y ahora vamos a Kabul y nos encontramos con este tipo de imágenes. Ojo con pensar que la historia va sola, que ya hemos conseguido consolidar la democracia, todo lo que hemos avanzado se puede producir necesariamente un proceso regresivo. Luego tenemos una responsabilidad no solo profesional, sino también tenemos una responsabilidad social y política en el devenir de la historia. El derecho al propio cuerpo, ¿no? Estas son imágenes que las separan 60, 70 años, donde se planteaba la lucha a favor del aborto, y en la mitad de los Estados Unidos las chicas, las mujeres ya no pueden interrumpir el embarazo. En Francia se ha introducido en la Constitución el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, cuando pensemos en la masculinidad, hagámoslo en la misma medida que lo hacemos en relación a la historia. La historia es variable, es compleja, es dinámica, y la masculinidad también. Y cuando vamos a intervenir con hombres tenemos que tener en cuenta eso, que no todas las facetas de los hombres, ni siquiera quienes han ejercido alguna violencia, están definidos por la violencia que han ejercido, sino lo que nos interesa es construir toda una narrativa y acompañar en un proceso de deconstrucción que necesita incorporar las emociones, la autoconciencia, el cuerpo y los valores. Que los valores sí que pueden ser teóricos, pero si abordamos la conversación transformadora con un hombre a partir de elementos cognitivos, es probable que el éxito se reduzca bastante. Porque somos esto fundamentalmente, somos lenguaje, somos emoción y somos cuerpo. Somos la única especie que tiene desarrollado el lenguaje al nivel que lo tiene nuestra especie, y no podríamos existir sin las palabras. Las palabras en relación al sistema nervioso central son como las columnas que sostienen este edificio. No podríamos ser seres humanos y no hubiéramos tenido éxito evolutivo, no estaríamos aquí sin todo el conocimiento y toda la simbolización, toda esa narrativa que construye lo que hace posible la vida, ¿no? que nos define hasta de qué plantas son venenosas, lo que es deseable, lo que entra dentro de la moral, de la ética, y eso lo hacemos con palabras, construimos la realidad con palabras. Dice, ¿qué intervención exitosa puedo tener con hombres de origen migrante, con otra cultura? Analicemos qué tipo de lenguaje utilizamos. Es muy probable que cambiando el lenguaje que nosotras como profesionales tenemos, estemos empezando a generar cambios y transformaciones. Y cada vez que utilizamos una palabra, se activa una emoción, y eso ocurre en el cuerpo. Es decir, este esquema que me hizo un amigo, me hizo Javi Rollo el otro día en una conferencia en Barcelona, fue como las palabras activan el comportamiento, activan la transformación y sirven para transformar la realidad. Muchas veces los cambios individuales pueden generar cambios colectivos, y los cambios colectivos pueden generar cambios estructurales. Pero es que los cambios estructurales también pueden generar cambios individuales. Os pongo un ejemplo. Ley de tráfico. Antes en España morían cerca de 5.000 personas todos los años por accidentes en la carretera. Ahora son unas 1.500 personas. Es terrible, pero se ha conseguido reducir. ¿Cómo se redujo? Con el carnet por puntos. Es decir, una decisión estructural que hace que se produzcan cambios. Pero claro, ¿cómo cambiamos lo que ocurre en la relación íntima? ¿Cómo cambiamos lo que nos erotiza? ¿Cómo cambiamos lo que ocurre en el hogar? Fijaos, ¿qué importancia es uno de los regalos que os quería hacer hoy, ¿no? Por ejemplo, el efecto halo, ¿no? ¿Cuál es el efecto halo? Y esto tiene evidencia empírica. Si yo os digo que Aitor es inteligente, diligente, impulsivo, testarudo, crítico y envidioso, pero os digo que Mikel es envidioso, testarudo, crítico, impulsivo, diligente e inteligente, ¿a quién elegiríais para ser vuestro compañero de trabajo? ¿A Aitor o a Mikel? Aitor, porque esto está comprobado en procesos de selección de empresa, ¿eh? Es decir, si las personas que están haciendo un proceso de selección de una persona, el candidato o la candidata idónea es aquella en la que tú primero te fijas en una virtud y luego pones las dificultades o los defectos. O sea, ojo, cuidemos las palabras, porque la forma que tengamos de expresar las palabras del mundo, pero también de nosotras mismas, ¿qué narrativa tenéis sobre vosotras mismas? ¿Con cuánta severidad os juzgáis?
¿Qué es lo más bonito que os decís al cabo del día? Hay experimentos de cómo decirte cosas bonitas transforma tu autoestima, y aquellas personas que dicen cosas bonitas tienen mejor salud mental, por ejemplo. Y aquellas personas que les dicen cosas agradables, que les dicen cosas bonitas y de forma sistemática, mejora los procesos de adaptación, mejoran los procesos de dejar las drogodependencias. Es decir, en trabajo social tenemos muchísimo que aplicar, pero pensad que tenemos que encontrar un camino entre la psicología, la antropología y el trabajo social y la neurociencia. Esa idea de hacer un salto al terreno de otras ciencias que hasta ahora consideramos que eran sociales. No hay nada más social que el cuerpo. Decía Eduardo Galeano, ¿no?, que los científicos dicen que estamos hechos de átomos, ¿no? Decía Eduardo Galeano, pero a mí un pajarito me contó que estamos hechos de historias, ¿no? Y si estamos hechos de historias, tengamos en cuenta que esas historias se construyen con palabras. Y hay palabras que sanan, ¿no?, y hay palabras que dañan. Pero es que este no es un debate nuevo, ¿no? Aquí los estoicos, Epícteto ya hace más de 2000 años ya se lo planteaba, ¿no? Decía: deja de asustarte a ti mismo con ideas impetuosas, con tus impresiones sobre el modo en que las cosas son, ¿no? Él decía que cuando algo acontece, lo único que está en tu mano es la actitud que tomas al respecto. Tanto puedes aceptarlo como tomarlo a mal. Lo que de verdad nos espanta y desalienta no son los acontecimientos exteriores por sí mismos, sino la manera en la que pensamos acerca de ellos. No son las cosas lo que nos trastorna, sino nuestra interpretación del significado de las cosas, ¿no? Antes, cuando íbamos al café, me decía una compañera que está por aquí, decía: es que a mí me cuesta creer en los hombres, ¿no? Y entonces me ha puesto encima de la mesa de etnografía un ejemplo de unos hombres que no cuidaron a alguien. Claro, la realidad la construimos con palabras. Si transformamos el enunciado, es decir, por ejemplo, ¿qué estaría detrás? A mí me sorprende qué estaría detrás de que unos hombres buenos no cuidasen a una compañera. Es decir, podemos hacer algunas preguntas que transformen la propia hipótesis, porque si no, lo que vamos a estar construyendo es una meta-insistencia en una profecía autocumplida. Es decir, los hombres no son cuidadores y buscamos los espacios donde no son cuidadores. O los hombres son violentos, buscamos los espacios de la violencia en una sociedad que es profundamente violentológica y da valor, incluso noticioso, a la violencia, pero no da valor a los cuidados, ¿no? Fijaos la relación que hay entre palabras salud mental y suicidio. Aquellas personas que utilizamos de forma sistemática palabras absolutas. ¿Cuáles son las palabras absolutas? Nunca, siempre, todas, todos, nadie, todos los hombres, todas las mujeres, odiar, odio, es que odio cuando tal, me odio cuando odio a Israel, odio a Palestina, odio lleno, nada, todo. Quienes más utilizan estas palabras tienen las probabilidades de quitarse la vida y de tener peor salud mental. O sea, ese es otro de los regalos que os quería hacer. ¿Cuántas veces, ¿no?, utilizamos este tipo de palabras absolutas? Y esto hay evidencia empírica, ¿no? Las palabras absolutas correlacionan con la salud mental y con la ideación suicida. Y quienes que trabajáis el suicidio sabéis que la principal causa a nivel mundial de muerte por causas externas, valga la redundancia, es el suicidio. Y dentro del suicidio el mayor número de intentos autolesivos los tienen los hombres, pero a nivel global del 85 al 90% de las personas que se suicidan con éxito son varones, son hombres, ¿sí? Y todo esto tiene que ver con la salud mental, tiene que ver con la autopercepción, tiene que ver con la tolerancia a la frustración, con aspectos que son psicológicos, pero el origen es social, el origen es cultural, y nosotros y nosotras somos partes de construir la mitificación de determinados elementos negativos asociados a la masculinidad. Pero buenas noticias. Estamos biológicamente, tanto hombres como mujeres, diseñadas para el bien. No nos hemos autodestruido como especie porque la mayoría de las interacciones son de paz, son de cuidados compartidos. Y esto tiene que ver porque de serie tenemos las neuronas espejo que hacen que tú sientas el dolor que sienten las demás personas. ¿Sí? Y esto es lo que impide que el ser humano se autodestruya, que el ser humano destruya a las demás personas y que la violencia sea anecdótica. Vivimos en el momento histórico, fijaos lo que voy a decir, donde hay menor índice de muertes de personas por guerra, por ejemplo. Entonces, estamos viendo ya, que va a resultar paradójico, es el momento más pacífico de la historia. Fijaos lo que os estoy diciendo a nivel de cómputos globales, de actos violentos y personas violentadas, ¿vale? Y eso que estamos muchas más personas en el planeta. Estoy haciendo una comparativa de los últimos siglos, vale. Bien, fijaos cómo pueden cambiar las cosas con tiempo, con presencia y con calma, ¿no? Os voy a poner un pequeño vídeo de un experimento que se hizo ya hace algunos años, cómo cambia la realidad dependiendo del tipo de conexión que establecemos con otro ser humano. Fijaos la potencia que tiene el silencio, ¿sí? ¿Queréis que hagamos el vídeo? Venga.
Oh, Dave, nice to meet you. Nice to meet you. Like here. Oh, thank you. Estos no se conocen, ¿vale? Hay algunos que se conocen, otros sí, ¿vale? Tiene que estar 4 minutos en silencio, ¿sí? Esta pareja lleva 1 año junta, 5 años. I should repeat first. La próstata. What, you mean staring at each other, looking into each other's eyes? Doesn't seem natural. 4 minutes is a long time. No other instructions? No, I have to look in your eyes. Yeah, that's it. That's it. Es que ruede muy ahí. I can blink, right? I'm gonna hypnotize you. I could keep going. How did you feel? Weird. In 55 years of marriage, we've never really looked into each other's eyes like that. But I do look at your eyes sometimes because I'm checking your blood sugar. You check on me all the time. Yeah. I wondered what you were thinking. How wonderful it was to just sit here and look at my wife for a change without discussing work, business, and situations. When I look at you really closely, I realize how much I need you and what you mean to me, and because that's the truth. And I couldn't imagine being with anybody else. It's pretty interesting to be able to sit in front of someone that you don't know and just like, look 10 at minutes ago. yeah, and just feel like you can't not see each other. yeah, again it's like, after- we kind of walk away and Yeah, let's go like, have a drink. oh, nice to meet you. I feel like we can get right to the dance floor after something like this. Fijaros, cambiamos la forma de comunicación y ocurren cosas que son tremendamente profundas a nivel psicológico, ¿no? Entonces, a veces cuando planteamos desde una perspectiva social el trabajo comunitario, el trabajo grupal, intervenir, y a veces tratamos de llenar de contenidos, de palabras, y hay veces que limitar las palabras y tener presencia puede llegar a ser profundamente transformado. Y esto es aplicable también para nuestras relaciones. Tendemos esa tendencia a llenar los vacíos con palabras, y a veces no son las más adecuadas o las más transformadoras las palabras que utilizamos, ¿no? Decía
Gloria Steinem, la última vez que vino a Madrid, le preguntaban, ¿qué pueden ganar los hombres con el feminismo? ¿No? Y Gloria Steinem respondía que los hombres lo que pueden ganar es completar su humanidad. ¡Wow! Qué expresión más potente. Es decir, ¿qué ocurre? Que está cercenada un poco en la línea del ejercicio, ¿no? que comentabas antes. ¿Qué ocurre? Que la forma que tenemos de construir la masculinidad limita la humanidad de los hombres. Pues por los resultados de las investigaciones que hacemos con hombres y con niños, sí. Parece ser que la idea de qué significa ser hombre nos habilita para ser poderosos, para ganar muchos millones, pero no para ser seres humanos completos, ¿no? Hay una dinámica que suelo hacer y que ha salido antes parcialmente, ¿no? Suelo pedir a la sala que escriban en una hoja, no hace falta que lo hagáis, ¿quién es la persona más importante de tu vida? ¿No? ¿Quién te ha cuidado? ¿Quién te dolería más que desapareciera de este mundo? Si hiciera que levantaseis, pues probablemente el 98, quitando el primo de alguna que estaba por ahí, sería vuestra madre, sería una mujer. ¿Sí? Entonces, ¿para qué nos sirven el poder y los privilegios si no somos realmente importantes para las personas que nos aman y amamos, o no somos tan importantes y tan necesarios como pudiéramos llegar a serlo? Decía Anaïs Nin, ¿no? Que al final no vemos las cosas como realmente son, sino que vemos las cosas como somos nosotros. Las vemos desde nuestros prejuicios. Y entonces, trabajando el tema de las masculinidades, vemos a los hombres desde nuestra prisma, desde lo que esperamos que hagan los hombres. ¿Sí? Desde lo que esperamos que ocurra. Claro, pero es verdad, yo tengo evidencia. Vale, mira la realidad desde otra perspectiva y suma otras evidencias. Algo que nos encontramos en los últimos estudios de usos del tiempo es que los hombres en Euskadi se han incorporado de una forma muy significativa en el sostenimiento de la vida. Nunca, cuando hacemos los informes internacionales del Estado Mundial de la Paternidad, nunca los hombres se habían cuidado tanto como ahora desde el Paleolítico. Antes de Facebook no sabemos cómo se hacía la cosa, pues no tenemos evidencia, ¿no? Pues sí que tenemos constatación de que los últimos siglos han sido terribles para la igualdad, pero es muy probable que haya habido otros momentos en la historia, sobre todo antes de la industrialización, donde los hombres estábamos presentes en el hogar, en el sostenimiento de la vida, en las sociedades agrícolas, y la industrialización fue un desastre para la buena vida, ¿no? Sí, produjimos muchas cosas, pero bueno. Sesgos. ¿Quién pintó este cuadro? 10.000 euros. Tengo 10.000 euros aquí en la mochila, cedidos gustosamente por la Universidad del País Vasco, que le sobran los fondos. Además, con el nuevo equipo de gobierno van a tener más recursos. ¿Quién pintó este cuadro? Tengo 10.000 euros, ¿eh? ¿Bernardino Campi? Bueno, es que lo pone. Bernardino Campi pintando a Sofonisba Anguissola. ¿A qué os recuerda este cuadro? ¿Os suena algo? Velázquez, ¿verdad? Las meninas, que antes habían aparecido. Es la primera vez. Anguissola. Este cuadro lo pintó Sofonisba. Bernardino Campi era su maestro, pero claro, como ella no podía pintar porque era mujer, entonces tuvo que firmar el cuadro su maestro, porque en aquella época las mujeres de clase alta pues estaban muy mal visto y no podían participar en los talleres de pintura. Entonces, cada una cosa es cómo hemos recibido la historia. Por ejemplo, el otro día en Atapuerca, tengo evidencia empírica, ¿sabéis? Cuando os hacéis antropólogas, os podéis ganar un golpe alguna vez, ¿eh? Y yo hice fotos porque te enseñan a seres humanos de hace 350.000 años despellejando un animal y eran todos hombres, machos, varones masculinos. Digo, oye, ¿tenéis alguna evidencia que eran los machos los que despellejaban? Y dice, no, pero es que se hacen así las pinturas. Digo, pues se han hecho 340.000 años después las pinturas. Entonces, igual podemos hacer una reflexión crítica sobre los imaginarios de cómo se ha construido la historia, ¿no? 10.000 euros. ¿Un hombre o una mujer? Hablamos de diversidad sexual, hablamos de distintas expresiones del género en la modernidad. Luis XV, ¿sí? Vale, aparece maquillado, aparece con tacones, aparece con un vestido, sí, porque la historia es mucho más compleja y los modelos de masculinidad y feminidad han ido variando de una forma muy significativa. Esto no lo puedo evitar porque soy un poco el Bosco, el Museo del Prado. La figura de San José que os decía antes, ¿no? Estamos hablando de una pintura hace 500 años. ¿Sabéis dónde estaba San José? Aquí en la parte izquierda, ¿veis esta imagen? Aparece San José secando los pañales del niño que acaba de lavar, ¿no? Y aparece se está ocultando, están los Reyes Magos de Oriente hablando con la Virgen y con el niño, y San José está secando los pañales. Digo, bueno, pues parece ser que esto de los roles han sido bastante más diversos. Otra cosa es cuando ha triunfado el patriarcado, nos ha demolido la historia igualitaria y ha construido otra. Y ha anulado también a los hombres referentes igualitarios que ha podido haber a lo largo de la historia. Carlos I de España, emperador, tenía gota, era bajito, tenía sobrepeso, vale, sí, ¿no? Pero ¿en qué se parece Carlos I a
esta publicidad que me encontré en Madrid el mismo día que fui al Museo del Prado e hice esta foto. Si os dais cuenta, son recurrentes. Cuando se necesita una reafirmación de la masculinidad asociada al poder y a la dominación, vuelven otra vez el culto a determinadas formas de entender el cuerpo. Por eso la desigualdad, el sexismo, la masculinidad está en nuestros cuerpos, habita en nuestros cuerpos, ¿no? Lenguaje, cuidado. Coherencia asociativa. ¿Cuántos animales de cada especie introdujo Moisés en el arca? ¿Cuántos? Ya, rápido. ¿Dos de cada especie? Moisés, que Moisés es el de las tablas, ¿no? Fue Noé, ¿no? O sea, Moisés no. Sin embargo, lo teníamos tan claro cuando dices, es que los hombres ejercen violencia contra las mujeres, el mío tiene que cambiar de bando. Dices, ¿eso tiene que ver? Si hay hombres que ejercen violencia, sí. ¿Todos los hombres ejercen violencia? No. Entonces yo creo que tenemos que introducir matices y empezar a practicar el pensamiento lento, ¿vale? Y voy a terminar luego con el tema del pensamiento lento. Y la realidad depende mucho, fijaos, esto es la piel humana. Es que asco, ¿no? La piel humana, pues depende. Si miras las expresiones de violencia o no cuidado de los hombres, lo miras con un microscopio, lo vas a ver y lo vas a encontrar. Sin embargo, si haces un zoom back y empiezas a ver los cambios, los procesos de transformación que han sido exitosos, probablemente tendremos claves para intervenir con hombres a partir de experiencias que están contrastadas, que son exitosas, y no veremos esto, sino tendremos una perspectiva más amplia, ¿no? Fijaos, porque al final vemos en una caja oscura. O sea, el significado incluso de las formas y de los colores tiene que ver con la experiencia. ¿Qué veis aquí? ¿Qué es? ¿Qué veis? ¿Un hombre a qué se dedica? Cartero, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué tiene en la boca? Un cigarro, un palillo, sí. Vamos a ver qué es en realidad. Es un conjunto de desechos organizados de tal manera que nos demuestran que es el cerebro que construye la imagen, ¿sí? Y tú construyes esa imagen porque sabes que existe un cartero, porque sabes que existen los palillos, porque sabes el alfabeto latino, ¿sí? Vamos, una carretilla, es basura organizada de una determinada manera. Entonces, la mirada crítica la tenemos que entrenar para empezar a desentrañar de la realidad referentes distintos de lo que pensamos que es la masculinidad, ¿no? Entonces, por eso es muy importante la importancia de la mirada, el color de nuestras lentes. Bueno, es que me ha dicho Duna, es que son muy audiovisuales las gentes jóvenes. Pues voy a poner tres vídeos, ¿no? Tenéis que estar muy atentas. Tenéis que ver cuántas veces se pasa el balón el equipo de blanco, ¿sí? ¿Cuántas veces el equipo de blanco? ¿Alguien que lo ha visto? O sea, que por favor... ¿Sí? Tenéis que estar muy atentas. ¿Cuántas veces se pasa el equipo de que va vestido de blanco el balón? Count how many times the players wearing white pass the basketball. How many passes did you count? ¿Cuántas? The correct answer is 15 passes. But did you see the gorilla? ¿Hay alguien que no ha visto al gorila? O sea, que hay personas que no habéis visto al gorila. Fijaros si estaba el gorila, pero estábamos mirando a otro lugar, ¿sí? Claro, al final cuando la experiencia nos sitúa en observar determinados fenómenos que esperamos de los hombres o que esperamos de las mujeres, vemos esa parte de la realidad y aunque sea evidente que hay factores que incitan a la esperanza, que incitan a la transformación, que podríamos ver otras cosas, pero nuestros sesgos, nuestros juicios sobre la masculinidad o la feminidad hace ver a los hombres y a las mujeres de determinada manera. Aquí estaba el gorila y algunos seres humanos sapiens en un contexto universitario que no lo han visto, ¿sí? Porque la percepción está sesgada. Si tenemos una misión no vamos a ver otra, ¿no? Bueno, vale. Tenía muchos más vídeos súper interesantes, pero bueno, el debate, ¿no? ¿Cuántas barras hay aquí? ¿Hay 3 o hay 4? 3, 4, pues... 3 o 4, depende de dónde estés mirando.
investigación que hicimos con la Universidad de Deusto, ¿vale? En pareja, investigación en espejo, sobre la percepción que tienen hombres y mujeres vascos sobre la cocina, por ejemplo, ¿no? Entonces preguntábamos a las mujeres, ¿quién cocina en tu casa? Las mujeres en el 61% de los casos decían que eran ellas las que cocinaban, ¿sí? Su pareja, porque es una investigación en espejo hecho con las parejas de esas mujeres en relaciones heterosexuales, decía que él lo hacía en el 77% de los casos. Y dices, bueno, del 71 al 61 parece ser que hay un salto interesante. Pero es que las mujeres asignan a sus parejas un 39%. Si os dais cuenta, si sumáis el 61 más 39 da 100. ¿No? Pues puede parecer que tiene cierta coherencia, ¿no? Sin embargo, los hombres se autoasignan, nos autoasignamos un 77% del trabajo de cocina y un 57% de nuestras parejas. Si os dais cuenta, el 57 y el 61 se parecen bastante, pero 77 y 57 no dan 100, ¿no? Entonces, en Houston aquí hay un problema de percepción, ¿no? Normalmente los hombres nos autoasignamos bastante más trabajos reproductivos de los que realmente ejecutamos. Son problemas de percepción. ¿Alguien nos está mirando? Es vuestro cerebro el que construye una idea de que dos interruptores os están mirando, ¿no? Hay un autor australiano, Michael Flatt, que habla que hay distintos posicionamientos de los hombres en relación a la igualdad, ¿no? De aquellos que son abiertamente hostiles, si tienes que pensar en opciones políticas o en personas que son abiertamente hostiles a la igualdad, o algún primo, lo podemos encontrar. Otros hombres que no son hostiles pero son resistentes, otros que no les interesa a mí ni fu ni fa, esto de la igualdad no me va, otros están dudosos diciendo ya, pero es que las leyes discriminan a los hombres, otros están abrumados, decir ya no sé ni cómo ligar, cómo se hace esto, otros son curiosos y dicen, pues esto de la igualdad igual sirve, igual hasta ligo más siendo igualitario, otros hombres que están comprometidos con la igualdad, otros que son activos y otros que están considerados para liderar. ¿Dónde están los hombres que tenéis cerca? ¿Dónde estarían los hombres con los que queréis intervenir? ¿Estarían en la parte de la izquierda? ¿Estarían en la parte de la derecha? Una pista. Entended que esto es dinámico. Hay veces, y dependiendo de los temas y cómo nos afecten esos temas, pues estamos más dudosos y otras veces nos levantamos más igualitarios o más activos. Un factor fundamental de transformación para chicos jóvenes, así como estamos denostando y poniendo en cuestión el amor romántico, podemos pensar como hipótesis que una buena relación a través del amor en pareja puede ser uno de las principales plataformas de transformación de los chicos jóvenes en positivo, ¿vale? Fijaos como cuando incluso hay cursos, seminarios sobre cómo abolir, acabar con el amor romántico, pues una mirada distinta dice, uy, vamos a estudiar a ver qué ocurre a aquellos chicos que están en pareja y que la pareja tiene una conciencia feminista importante, ¿qué ocurre respecto a parejas donde ella no tiene esa conciencia? Fijaos, muchas veces la pareja, la toma de conciencia de ella es una herramienta válida para la transformación de él. Y con esto no estoy planteando que tenga que ser así, que tengáis que ser vosotras las que asumís la responsabilidad del cambio, pero si analizamos la realidad es operativo y funciona. Entonces, ojo a veces con denostar el amor romántico, pensando que tal vez las relaciones románticas pudieran ser un espacio de transformación para las mujeres y para los hombres. Entonces, así brevísimamente, conclusiones a nivel global. No os preocupéis, yo os explico esto muy rápidamente. Solo me interesa que os fijéis en la línea roja intermitente, ¿vale? Sería esta de aquí, la del medio. Aquí sería en una escala del 0 al 3, 3 es tendencias globales de hombres súper igualitarios, ¿vale? Con pocos prejuicios y con prácticas muy igualitarias, y 0 patatero es nada igualitario, ¿sí? Prácticas y prejuicios absolutamente sexistas. Si nos fijamos, en la parte derecha se está produciendo un cambio, una regresión, son los chicos más jóvenes a nivel global. O sea, los chicos más jóvenes en el conjunto del mundo tienen una tendencia a estar abrazando, a estar practicando formas de ser hombre más conservadoras, más reaccionarias que los hombres mayores. Entonces aquí tenemos un problema, pero tenemos un indicador. ¿Qué ocurre con los hombres que tienen actitudes menos equitativas? Es decir, aquellos que friegan menos, planchan menos, no responden a los grupos de WhatsApp, ni siquiera están en los grupos de WhatsApp del cole. Aquellos que creen que las mujeres ya se han pasado y que tendríamos que volver a valores tradicionales, pues estos hombres que expresan tener actitudes menos equitativas y valores menos equitativos, tienen más probabilidad de utilizar la violencia contra la pareja, participan menos en los cuidados, cuidan menos de la salud, tienen más probabilidad de abuso de alcohol y otras drogas, están más deprimidos, tienen más probabilidad de suicidarse, tienen más probabilidad de cometer delitos y son menos felices.
Esto es la constatación, a través de la evidencia empírica, de más de 200.000 encuestas que hemos hecho en más de 50 países del mundo. Entonces, mientras la violencia genera violencia, ¿qué hallazgos hemos encontrado? Por ejemplo, que aquellos chicos que han cuidado de sus hermanos, es decir, que tienen responsabilidad en las tareas domésticas, son más igualitarios en la edad adulta. Aquellos que tienen actitudes y valores más equitativas y que han tenido un padre que participaba en el cuidado, son más igualitarios en la edad adulta. Aquellos que no han estado expuestos a la violencia, aquellos que sus padres trabajan menos horas, aquellos que tienen una compañera o una pareja que trabaja. Es decir, mientras la desigualdad genera violencia e inequidad, el cuidado genera cuidado. Entonces, estoy dando pistas para estrategias. A veces no se trata tanto de coger un grupo de hombres de la comisión o migrantes y ponerlos en una sala, sino es empezar a acompañarles para que pasen cosas que les ayuden a reconectar, porque fundamentalmente la construcción de la identidad masculina es una desconexión de los elementos constitutivos y consustanciales inherentes al ser humano, a la biología humana, ¿no? ¿Qué más hemos encontrado en estas investigaciones? Que aquellas personas más igualitarias están más felices con sus relaciones de parejas, que están más implicados en los cuidados de sus criaturas, que las parejas están más felices, y aquí se nos cae el mito del macho alfa, cuando preguntamos a las parejas de hombres que cuidan más cuál es su nivel de satisfacción con su vida sexual, las que tienen parejas más igualitarias se muestran o reportan sentirse más satisfechas con su vida sexual. Y aquellos hombres que limpian más el baño tienen mejor salud mental. Eso. Aquellos hombres que limpian el baño es un factor de protección para no sufrir violencia por parte de su hija. Estamos hablando de evidencia empírica. Hay una correlación entre el modelo de paternidad y en relaciones heterosexuales el nivel de detección de situaciones de no cuidado y de violencia. Es decir, aquellas hijas de aquellos hombres más implicados en los cuidados, que han generado un apego y un vínculo más seguro con sus hijas, tienen menos probabilidades de ser violentadas en la edad adulta. Es decir, si queremos proteger a las niñas, empecemos a limpiar el baño, ¿sí? Y a responsabilizarnos de comprar la escobilla también, no solo de limpiar. Y es un factor de protección no solo para las chicas, sino es un factor de protección también para los chicos. Es mucho más probable que los hijos de un padre igualitario estudien trabajo social, o sea, tenga más probabilidad de ejercer la contingencia de la libertad y de tener profesiones más contraestereotípicas. Y las hijas de padres más igualitarios tienen más probabilidades de ser ingenieras técnicas aeroindustriales del átomo, ¿vale? E irse a la NASA a hacer unas prácticas, que aquellas que no han tenido un referente igualitario como figura masculina. Bueno, datos, que esto lo voy a pasar muy rápido, de la investigación que hicimos en Vizcaya. Por ejemplo, ¿quiénes son los que menos sienten que tienen motivos en su vida para estar orgullosos? Los chicos jóvenes. Los hombres mayores tienen muchos motivos en su vida para sentirse orgullosos y, sin embargo, los chicos jóvenes lo tienen en menor medida. Bueno, paradoja de las masculinidades actuales, y ahora vamos a bajar a tierra. Los hombres a nivel global tienen más miedo que las mujeres. Los hombres a nivel global se sienten más solos. Fijaos un dato muy interesante, este es de Estados Unidos. Los hombres casados son los que se sienten menos solos. ¿Sabéis quiénes son las mujeres que se sienten menos solas en Estados Unidos? Las mujeres casadas, ¿no? Qué interesante. Sin embargo, las mujeres solteras en Estados Unidos son las que se sienten más felices y más acompañadas. Y dices, wow, qué interesante, ¿no? Parece ser que la compañía de los hombres no es tan positiva para las mujeres. Si hablamos de dificultades escolares, el fracaso escolar tiene cara de chico. Si hablamos de salud mental, estamos hablando de un sesgo y una prevalencia de los hombres, del suicidio, de la siniestralidad vial, de cualquier tipo de violencia. Pero, sin embargo, cuando hablamos de éxito, cuando hablamos de fama, cuando hablamos de poder, cuando hablamos de admiración, de riqueza, pues tiene rostro masculino. Esta es la paradoja de la masculinidad actual. Por eso es tan difícil de transformarla, porque nos venden éxito cuando realmente lo que conseguimos es insatisfacción, ¿no? Y los cambios que se están produciendo, pues bueno, es un momento histórico, como os decía antes, donde los hombres están más dispuestos a cuidar. Es la primera vez, en el informe que hicimos el año pasado sobre el estado de la paternidad en España, es la primera vez que tanto en España como en 17 países los hombres reportan estar dispuestos a cuidar más que sus parejas. Y luego no lo hacen, ¿vale? Es un matiz importante, que luego hacerlo estaría bien, pero es que antes ni siquiera lo deseaban. O
sea, la deseabilidad es un elemento importante como elemento tractor de transformación de acciones, ¿no? Investigación que hicimos cualitativa en Vizcaya. Les preguntábamos a los chicos de Vizcaya, ¿no? En varios institutos. Chicos, ¿cómo sois? ¿Cómo sois los chicos? Respuesta, silencio. Cuando le dices, ¿cómo os ven las chicas? Ah, sí, entonces sí, es que somos brutos, violentos y salvajes. Y les decíamos desde el equipo de investigación, no nos vale. Tenéis que aportar etnografía. Si decís que sois brutos, ¿por qué? Si decís que sois violentos, ¿por qué? Y si decís que sois salvajes, aportarnos ejemplos. Nos aportaban ejemplos para todo, además variados, ¿eh? Había etnografía, pues por ejemplo, decía que unos a otros, si bajas a las taquillas de gimnasia están todas abolladas porque al gordito, al marica, y se reían, ¿no? Le cogemos como un ariete y le pegamos con la cabeza, o hacemos, el otro día tiramos un carro de Eroski, pasaban dos viejas y casi les damos jajaja, ¿no? Porque son elementos de negociación, de hombría todavía, hoy en día estamos hablando de chicos entre 14 y 16 años. Esto no significa que todos los chicos sean así, pero son elementos de capital simbólico que hacen que seas aceptado en el grupo. Pero ellos no son conscientes de ello. ¿Qué ocurría cuando les preguntábamos a las chicas? Compañeras suyas, pero solo con las chicas. Dicen, sí, los chicos son, sin haberles dicho nada, decían, los chicos son brutos, los conceptos que más se repetían, brutos, violentos y salvajes, ¿sí? Y aportaban ejemplos muy parecidos. Dicen, mira, pues en nuestro pueblo cuando nos crecen las tetas, nos rodean y nos tocan las tetas. A ellas no les hacía ninguna gracia, ¿no? Cosa que a ellos también lo habían contado, a ellas no les hacía gracia y a ellos sí. Pero las chicas introducían un matiz. Esto es como a José María Aznar con el catalán, que decía que hablaba en la intimidad. Pues las chicas, el matiz que establecen es que ellos son así en público, pero no en privado. Y esa es una línea de intervención que tenemos que tener en cuenta desde el trabajo social. Generar espacios de seguridad para los hombres. Porque cuando hay espacios de seguridad para los hombres se expresan de una manera diferente. O sea, hay una disonancia cognitiva en la construcción de identidad. Y esa es la verdadera crisis de la masculinidad. Los chicos, ahora hemos visto en Valencia, ¿son brutos, violentos y salvajes? Pues no. Probablemente sean todo menos esos. Esto no os lo puedo evitar contar porque me impresionó mucho y con esto ya voy a ir cerrando, ¿vale? Que me pasaría aquí más horas, pero quiero bajar un poco a que compartamos, ¿no? Experiencias, cómo creéis que esto es aplicable en el trabajo social, ¿no? Hicimos una dinámica en un proyecto para la Generalitat de Cataluña hace un mes y medio, donde queremos hacer un diagnóstico sobre la percepción que tienen chicos y chicas sobre la pornografía, sobre el feminismo, sobre la igualdad. Estuve trabajando en una clase segregada con chicos y fue imposible, ¿sí? Absolutamente imposible. Situaciones de maltrato más que evidentes en todas las clases. Estuvimos en 5 institutos con varias clases y tanto en grupos mixtos, con grupos segregados, los chicos se hacían daño, se maltrataban, pero físicamente, ¿eh? O sea, pudimos tener una cámara, os podía poner ejemplos ahora, como uno le metía el codo hacia el otro, le tiraba de la oreja, al otro le escupía, otro le tiró el boli a uno al suelo y lo machacó y le dijo, ¿qué hostias quieres? Así, literalmente, ¿eh? Estamos hablando de constatar que la violencia está presente en las aulas y fundamentalmente quienes la ejercen son los chicos. No pudimos hacer el taller prácticamente, pues quedan todo insultos, ruido. Pero a mí, con mi equipo de investigación, nos interesaba mucho percibir eso, de qué ocurría, ¿no? Teníamos más grupos de chicos en ese instituto y yo les planteé, no quiero estar con las chicas, de las compañeras de estos. Queremos hacer exactamente lo mismo y aplicar una metodología para hacer una investigación en espejo, cómo reaccionan los chicos y cómo reaccionan las chicas. Según salíamos, uno de los chicos le impidió pasar a una chica, ¿no? Entonces la chica le apartó. El chico le empezó a insultar, a llamarla palabras muy gruesas. Pensaos la importancia de tener el lenguaje, ¿eh? Y salió corriendo en un momento y le dio una patada de karate, le pegó una patada en las costillas y se pegó la chica con la cabeza en el marco de la puerta. ¿Sabéis qué pasó? Nada. Estaban el profesor con el que estaba yo hablando, 3 profesoras más, somos 5 personas adultas. Yo me quedé en silencio para esperar a ver cuál era la reacción y no ocurrió nada. No ocurrió nada y la explicación fue, es que este chico es así, ¿no? No está solo normalizada, sino que está valorada positivamente entre los chicos el uso de la violencia para ocupar un lugar en el mundo y ser alguien y para que no te dañen a ti, dañar primero, sino que desde el mundo adulto no se ve. No se ve, la violencia se normaliza y está invisibilizada. ¿Por qué? Pues porque es como el perfume. Atraviesa lo que consideramos que debe ser un chico, que debe ser un hombre. Y si no intervenimos estamos siendo cómplices, de alguna manera, porque son menores, ¿vale? Yo no estoy hablando de las personas adultas, estoy hablando de los chicos. Este es el grupo de chicas, ¿vale?
Este era el grupo de chicas donde hicimos exactamente lo mismo que con el grupo de chicos. Unas chicas que exactamente igual que los chicos, una tenía los pies encima de la mesa, la otra estaba con el ordenador. Entonces dijo, oye, por favor, baja los pies de la mesa, cierra el ordenador. Eran las hermanas, las primas, las novias de los chicos. Pues estas chicas, fijaros cómo terminaron la sesión, abrazándose. 8 de ellas lloraron en la sesión, por cómo conectaron con el tema de la igualdad, del feminismo, del impacto de su padre en su vida. O sea, se produjo un momento absolutamente mágico, se expresaban, eran capaces de analizar lo que les ocurría, se abrazaban entre ellas, se acompañaban, se cuidaban. Y el contraste es absolutamente demoledor con los chicos que estaban haciéndose daño. ¿Es un caso extremo? No lo sé, investiguémoslo. Y ahora nos han pedido a la Generalitat que profundicemos en este tema, porque no se repetía en un instituto, este fue extremo, sino que se repetía en varios. Las chicas vinieron a agradecernos, o sea, las niñas dándonos abrazos al equipo de investigación, gracias, y los chicos, sin embargo, nos tuvimos que ir del aula porque eran incapaces de estar en silencio. ¿Sí? Bueno, y ya lo que considero que es como más importante es que hay buenas noticias, ¿no? Se ha caído desde una perspectiva neurocientífica el mito de la racionalidad masculina. O sea, nuestro cerebro emocional es mucho más rápido que el cerebro cognitivo. Y al final, la excelencia emocional es llegar a sentir pensando y pensar sintiendo. Y algo que nos aporta la neurociencia, me da pena que no tengamos más tiempo para profundizar en esto, es que al final aquello que hacemos y la masculinidad hegemónica, esos modelos tóxicos de masculinidad, lo que hace es impactar en el funcionamiento equilibrado del sistema nervioso autónomo. Muchas de las cosas que hacen estos hombres o que hacemos los hombres cuando somos incapaces de asumir determinadas situaciones es porque hemos sido entrenados para no hacerlo y para ser incapaces de hacerlo. Estos chicos no son autodidactas de ese maltrato que tienen entre ellos porque se sienten mal además, ¿no? Y las encuestas, cuando preguntábamos en Vizcaya, ¿tú sientes, has sentido en los 2 últimos meses que tu vida no tenía sentido? Quienes más expresaban que su vida no tenía sentido eran los chicos jóvenes. Que tu vida no es importante para nadie. ¿Cómo puede responder un 40% de los chicos de Vizcaya que su vida no es importante para nadie? ¿Qué nos está diciendo todo eso en contraste con las chicas? En contraste con otros hombres también. Es decir, aquí he puesto ejemplos, bueno, estos son mis criaturas, ¿vale? Por ejemplo, cocinar con las criaturas es un factor que genera un funcionamiento óptimo del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo es aquello, la inmensa mayoría de las cosas que hacemos pasan al disco duro, el lenguaje, por ejemplo. Cuando estáis estudiando euskera, que si no es vuestra lengua materna o estudiáis otro idioma, de repente al principio tienes que hacer como un esfuerzo. Luego ya no lo haces, automatizas el lenguaje como automatizas el comportamiento. Y el machismo es comportamiento. Y ese comportamiento opera de forma inconsciente y automática cuando se normaliza y se fomenta culturalmente. Esto no quita un ápice de responsabilidad cuando tenemos actitudes machistas. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad, que eso es importante, ¿no? Pero entendiendo que el machismo, que el sexismo, probablemente sea más, opere como un trauma en la vida de los hombres que como una consecuencia, una derivada del poder y del privilegio. Y yo no digo, nos tenemos que olvidar del poder y el privilegio que tenemos los hombres, que es más que evidente, pero es mucho más probable que la relación con el alcohol, con otras sustancias, opere como un elemento que toxifica el sistema nervioso autónomo y la masculinidad se parezca mucho más a la toxificación, a la producción de cortisol. Es decir, cuando unos chicos están haciendo daños entre ellos, ¿qué produce el cuerpo? A través del estrés, adrenalina, y de adrenalina, cortisol. ¿Y el cortisol qué hace? Dañar la percepción y generar una especie de efecto rebote donde nos cerramos y no comprendemos, ¿no? Y es donde es mucho más probable que haya una respuesta disruptiva. Entonces podemos generar con un contexto igualitario un cerebro como el de la izquierda y sin embargo el cerebro que aporta o que opera en un sistema patriarcal, en el caso en el contexto de los hombres, es el de la derecha. Y por eso tenemos que ligar el trabajo social a la biología, porque la biología tiene muchísimo que aprender también de las experiencias del trabajo. O sea, al final, el estrés sostenido, la dureza, la rigidez, la agresividad, la no amabilidad, la ira se parecen mucho al trauma, ¿vale? Y el trauma, al final, genera disonancia cognitiva y la disonancia cognitiva genera desconexión emocional y la desconexión emocional genera un comportamiento disfuncional. Y las expresiones tóxicas de la masculinidad son comportamientos disfuncionales. Os voy a poner un vídeo, ¿vale? Sí, un regalo. Este es otro regalo. Me quedan 2 regalos. Es cortito, pero yo creo que es importante, ¿no? Para reforzar esta idea. Subir el volumen, por fin. Nosotros tenemos alguna patología
enfermedad crónica como presión arterial alta o enfermedades autoinmunes. Hay un aumento de casos de ansiedad, depresión, trastornos de estrés postraumático y adicciones. ¿Por qué? Las raíces de estos problemas y otros a menudo se pueden encontrar en un trauma, en las experiencias infantiles adversas, en el estrés crónico y, en última instancia, un sistema nervioso desregulado. Conozcamos nuestro sistema nervioso autónomo. Llamémosle SNA. El SNA se encarga de gran parte de nuestras funciones automáticas, como los latidos del corazón, la digestión y la temperatura corporal. El SNA también gestiona nuestra supervivencia y la respuesta al estrés, funcionando para mantenernos vivos cuando nuestra vida está en peligro. El SNA actúa como nuestro sistema de detección interno, que escanea constantemente nuestro entorno en busca de señales de seguridad y de peligro. Cuando el SNA escanea nuestro entorno, tiene tres respuestas o estados generales. Primero, seguro. Te sientes tranquilo, relajado y conectado con los que te rodean. 2. Movilizado. Cuando el SNA detecta peligro, envía una orden y nuestro ritmo cardíaco y nuestra respiración aumentan. Se liberan adrenalina y cortisol y la sangre se apresura a los músculos para poder manejar la amenaza. Esta es una respuesta de lucha y huida. 3. Inmovilizado. Cuando el SNA detecta que el peligro es tan grande que no podemos luchar ni correr, nos apaga. En este estado, nuestro ritmo cardíaco, presión sanguínea y temperatura corporal se reducen y se liberan endorfinas que adormecen el dolor. El SNA hace todo esto automáticamente sin que lo pensemos. El SNA no solo utiliza estos estados para nuestra supervivencia, sino que los utiliza para navegar por el mundo a diario. Cuando el SNA funciona bien, se mueve con fluidez de un estado a otro. Ahora está movilizado y listo para la acción y en el momento siguiente descansa y se recupera. El SNA a menudo mezcla los estados. Cuando jugamos, el SNA combina el estado movilizado y la seguridad. Y cuando intimamos con nuestros seres queridos, combina los estados de inmovilidad y de seguridad. Cuando el SNA puede mantenerse flexible y fluido así, nos ayuda a manejar y a ser resilientes al estrés y a los acontecimientos negativos. Somos capaces de recuperarnos y seguir adelante. Por desgracia, cuando experimentamos trauma o estrés crónico, puede impedir que el SNA funcione de forma saludable, regulada y resiliente y puede mantenernos atascados en estados de supervivencia. Un encuentro con amigos puede resultar aterrador. Una simple reunión de trabajo puede resultar amenazante. Para las personas con historial de traumas y estrés crónico, el sistema de detección del SNA a menudo se vuelve defectuoso y señala constantemente el peligro, incluso cuando estamos a salvo. Es como si el SNA fuera un sistema de alarma que nos avisa constantemente de que hay un incendio, incluso aunque no haya ni humo ni llamas. Vivir constantemente en estos estados de supervivencia puede ser debilitante y a menudo desarrollamos estrategias de adaptación como usar las drogas, el alcohol, la comida, el trabajo o el sexo en un intento de aportarnos regulación y alivio temporal. Comprender cómo nos afecta el trauma es sumamente importante. Hay todo un espectro de experiencias que pueden ser traumatizantes y que pueden impactar de forma negativa en nuestro SNA, como los accidentes, los ataques y los desastres naturales, que a menudo se llaman traumas de choque. También hay traumas de desarrollo o relacionales, cuando hemos experimentado circunstancias adversas como abusos, negligencia y falta de seguridad durante la niñez o la adolescencia. Otras experiencias pueden ser traumáticas, como el estrés crónico, los procedimientos médicos y entornos comunitarios adversos, como la pobreza, la discriminación y la violencia. Además, nuevos estudios sobre epigenética demuestran que el trauma se puede transmitir genéticamente, al menos hasta 3 generaciones. En el pasado considerábamos que los traumas eran acontecimientos que nos sucederían. Ahora sabemos que el trauma es una experiencia y no un acontecimiento. Es lo que sucede dentro de nosotros como resultado de lo que nos sucede. Es nuestra respuesta al acontecimiento más que el propio acontecimiento en sí. Hace más de 20 años, Kaiser y el CDC lanzaron un estudio pionero con más de 17.000 pacientes que mostró la relación directa entre las experiencias adversas en la infancia, o EAIs, y la salud y el bienestar a largo plazo. En ese estudio, 2/3 de los participantes informaron de al menos una EAI, más del 20% informaron de 3 o más. Cuando los participantes afirmaban tener 4 o más EAIs, ello correspondía a una mayor probabilidad de padecer
una enfermedad cardíaca, cáncer, consumo de drogas, entre otras cosas. Con 6 o más EAIs, la esperanza de vida disminuyó en casi 20 años. Estamos descubriendo que muchos síntomas físicos y emocionales pueden surgir de un SNA crónicamente desregulado. Cuando el SNA se atasca en los estados de supervivencia, nuestra biología cambia de enfoque, de las tareas que nos mantienen sanos, felices y prósperos, a sobrevivir ante la percepción de amenazas inmediatas. Muchas patologías y síntomas que son crónicos y difíciles de diagnosticar y de tratar se pueden atribuir a una disfunción del SNA. Nuestras experiencias infantiles también pueden dificultarnos la conexión con los demás. Esto tiene una importancia vital porque de niños nuestra prioridad número 1 es sobrevivir, creando un vínculo de apego con nuestros cuidadores. Pero cuando las personas responsables de nuestra seguridad no son seguras, si vivimos en estados crónicos de inseguridad, nuestro SNA no se configura bien. La parte del SNA que evalúa lo que es seguro y lo que no lo es, se vuelve defectuosa. Si la intimidad y la conexión fueron inseguras cuando éramos pequeños, como adultos a menudo rechazaremos inconscientemente los intentos de amigos y compañeros para conectar. Aunque la intimidad y la conexión sea precisamente lo que queremos, el SNA siente que no es seguro y no lo permite. El trauma compromete nuestra capacidad de conectar con los demás, sustituyendo la necesidad de conexión con la necesidad de protección. Cuando ha habido un trauma, el SNA no puede diferenciar entre nuestro pasado inseguro y nuestro presente ahora seguro. El SNA no logra apagar la necesidad de protegernos, aunque ahora estemos seguros. Así pues, ¿qué podemos hacer cuando el SNA se desregula? ¿Cómo podemos recuperarnos del trauma y desarrollar un sistema nervioso sano, regulado y resiliente? Afortunadamente podemos volver a entrenar nuestro SNA para que nos volvamos a sentir seguros. Ello se hace mejor con la ayuda de otras personas. Todos tenemos un SNA y nuestro SNA está constantemente comunicándose y sintonizando con los demás. Autónomamente reproducimos los estados de quienes nos rodean. Esto se llama corregularse. Vemos este comportamiento dentro de una manada. Si un animal percibe el peligro, todo el grupo se pone más alerta y ello aumenta sus posibilidades de supervivencia. Nosotros somos exactamente igual. Cuando estamos con otras personas que están estresadas, enfadadas o deprimidas, nos sentimos peor. Y cuando estamos con personas que están tranquilas y felices, esto nos hace sentir mejor. Conectar con otras personas que están seguras, sintonizadas y presentes es la mejor manera de restaurar un SNA saludable. Para aquellos que luchan por recuperarse de los impactos del trauma, hay un campo emergente de innovación en terapias clínicas que se han desarrollado para restablecer la seguridad y la regulación del SNA. También estamos descubriendo que muchas de las actividades que intuitivamente sabemos que nos hacen sentir mejor, como pasar tiempo en la naturaleza, practicar yoga, bailar, ayudar a los demás, entre otras cosas, puede ayudar a que el SNA se regule mejor y sea más resiliente. Curar los traumas y liberarnos del bloqueo en los estados de supervivencia se produce cuando el SNA se regula, aumenta su capacidad de resiliencia y recupera su flexibilidad. No se trata de estar tranquilos siempre o movilizados siempre, sino que se trata de tener un sistema nervioso flexible y resiliente que pueda evaluar con precisión la seguridad y el peligro y responder adecuadamente. Somos realmente resilientes cuando podemos pasar con fluidez de un estado a otro. Para las personas que viven los impactos del trauma y del estrés crónico, desatascarse es como empezar una nueva vida. Para el resto de nosotros, comprender cómo el estado de nuestro sistema nervioso guía nuestro comportamiento puede ayudarnos a ser unos seres humanos más felices, más sanos y más empáticos. Colectivamente sufrimos una epidemia de problemas sociales que tienen sus raíces en el trauma. Si podemos trabajar para sanar los traumas del pasado y así poder tener sistemas nerviosos regulados a nivel individual, familiar y comunitario, entonces podremos acabar con los ciclos que siguen reforzando nuestros mayores desafíos y crear un mundo más seguro, vibrante y conectado. Os imaginaréis que, y si fuera el resultado de la masculinidad patriarcal una sucesión de traumas que impactan el comportamiento de los varones, y hemos estado mirando al poder y al privilegio de una forma no productiva, ¿por qué no empezamos a mirar y a hacer sumas, a hacer análisis mucho más complejos, ¿no? Ya veis que tenía como muchas más cosas que contaros, pero ya solamente quiero terminar con esta parte. Daniel Kahneman, que fue el primer psicólogo que le dieron un premio Nobel de Economía, él decía que una narrativa convincente fomenta la ilusión de inevitabilidad, es decir, aquello que repetimos muchas veces cuando asociamos de una forma reiterada a los hombres a las violencias, a las mujeres al cuidado,
es muy probable que si se repite el número suficiente de veces por un número considerable de personas, que terminemos pensando que eso es inevitable, ¿no? Y Daniel Kahneman nos planteaba que el ser humano tiene dos tipos de pensamiento: el pensamiento rápido, que es donde habitan los prejuicios, donde habita el sexismo, y el pensamiento lento, que es donde habita el pensamiento crítico, donde habita la mirada feminista, ¿no? Entonces, con esto voy a terminar, para que veáis el poder de las palabras. Si yo os trajera esta palabra, el concepto plátano, pensad en un plátano. ¿Cómo son los plátanos? ¿A qué saben los plátanos? ¿Cuándo fue la última vez que comisteis un plátano? Si estuviéramos esta mañana aquí trabajando, en vez de sobre masculinidades, sobre plátanos, esto cambiaría vuestro comportamiento. Es más, ya he entrado en vuestros cuerpos. Ahora estáis segregando, si tuviéramos un analizador de papilas gustativas y de producción de saliva, estáis salivando como si estuvierais comiendo un plátano. ¿Qué ocurriría? Que cambiaría vuestra actitud. Si trabajásemos el concepto, y de esto saben mucho en publicidad, ¿no? Si trabajásemos el concepto plátano de forma sistemática, consumiríais más plátanos hoy, mañana, esta semana y el próximo mes. Es decir, solamente trabajando el concepto plátano. Si estuviéramos en esta sala, estoy hablando de evidencia empírica, trabajando conceptos relacionados con la senectud, con la vejez, con la jubilación, y os pidiéramos que salierais del edificio y en otra sala, que está a la misma distancia de la salida, hubierais estado trabajando el deporte, la juventud, ¿sabéis quién tardaría un 30% más en salir? Los que han trabajado conceptos relacionados. Pero que a mí no me impide nadie salir a la misma velocidad. Las palabras impactan en el comportamiento, y cuando combinamos las palabras, lo determinan. Si sumamos la palabra plátano al vómito, ¿qué ocurre? Que dejáis de comer plátano, que no deseáis comer plátano, es decir, que vais a cambiar vuestro comportamiento. Entonces, ¿cuántas veces hemos asociado la palabra mujer y hemos hecho jornadas, investigaciones, estudios sobre la mujer y maternidad, mujer y discriminación, mujer y doble jornada, mujer y cuidados, mujer y belleza, mujer y acoso, mujer y violencia, mujer y carga mental? ¿Cuántas veces? ¿Os suena como un lenguaje común? ¿O cuántas veces hemos hablado de los hombres y el poder, los hombres y el privilegio, los hombres y el machismo, los hombres y el control, la fuerza, el trabajo y la violencia? Qué pocas veces hemos oído hablar de mujer y poder, de mujer y liderazgo, de mujer y matemáticas, de mujer y creatividad, de mujer y éxito. Pensad que solamente la conjugación de determinadas palabras en determinado orden está generando cambios cognitivos y cambios actitudinales, ¿vale? ¿Y por qué no asociar la palabra hombre a ternura, a compasión, a transformación, a cuidados, hombres y abrazo, hombres y delicadeza? Jornadas sobre la ternura en los hombres, ¿os imagináis? Y que se fueran más eficaces que unas jornadas sobre prevención de violencia. Y no estoy haciendo una apuesta teórica, sino que todo esto lo tenemos que corroborar con evidencia empírica, ¿no? Y decía Walt Whitman, ¿no?, que no dejes que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus sueños. No abandones las ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. No dejes de creer que las palabras sí pueden cambiar el mundo. Entonces, bueno, tenía, como decían los compañeros, es la presentación más larga, tenía mucho más. En realidad no nos ha dado tiempo de llegar a la parte que quería, pero sí que quiero que os llevéis como agenda de trabajo, es decir, cómo podemos convertir esta idea de reconvertir nuestra mirada sobre los hombres y la masculinidad en estrategias de intervención en nuestro sector profesional, ¿no?, de salud mental, de personas que trabajáis con personas en exclusión social. ¿Cómo intervenir para que se produzca este cambio? Y para mí el elemento de cambio fundamental es pensar que tal vez, como hipótesis, la masculinidad patriarcal sea una sucesión de traumas y de situaciones de estrés para negar la humanidad a los hombres, que hace que se entronque la pedagogía de la crueldad en la construcción de las identidades individuales. Y eso lo podemos ver en las expresiones de violencia que día a día protagonizan tantos hombres y muchas menos mujeres, ¿no? Procesar todo esto. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Alguien que le apetezca que no se vaya sin eso que le está corroyendo, que no sé, me parece interesante, ¿no? En un momento. Sí, adelante. Sí, sí. El micro, porque si no, no te oyen. Sí. Podemos hacer un montón de dudas, no os preocupéis, que yo tengo muchísimas también.
Cuando has dicho el poder sobre, has dicho que suele ser de los hombres y luego has dicho el poder con y has dicho para y no... o sea, lo he pillado el concepto pero quería escribirlo bien y era para poder reflejarlo bien, no sé cómo... Sí, para la transformación, ¿no? Para la transformación con, ¿no? Digamos que es una suma, ¿no?, de todos estos conceptos, ¿no? Hay una publicación muy bonita donde aparece todo esto, esa tabla que es de Beneklassen y Miller. Yo os la pasaré si queréis. Beneklassen y Miller. Aparece la tabla de poder con, poder sobre, estrategias, muy chula. Repito otra vez. Te lo pasaré. Vale, envíame sí, vale, y te lo vale, guay. te paso el link. Ok. Y luego has dicho la investigación de Imichis, lo has llamado así. La de ¿dónde están los hombres en el mundo? O sea, ¿es una investigación, el título de una investigación o para buscarla? O es que no... Sí, no, es la estrategia Images, images. Si entráis en la página de Equimundo Global, tenéis varios apartados, uno de ellos es de investigaciones y ahí tendréis el Manbox, las investigaciones sobre el estado de la juventud de los chicos jóvenes en el mundo, que otras entidades como la Fundación El FAD en España ha hecho también. Emakunde va a hacer otro estudio sobre el Manbox en Euskadi, y el Images, images lo tienes hay un apartado dentro de la web de Equimundo donde tienes informes de más de 50 países. El de Vizcaya, el cualitativo, está ya publicado y os lo puedo facilitar. Estamos pendientes de la publicación del cuantitativo, ¿vale? Pero bueno, tened como referencia la web de Equimundo, ¿vale? También nos podemos encontrar en redes sociales. Yo iré colgando las cosas de investigaciones que vamos haciendo y las voy compartiendo. Y, luego, lo de cocinar genera, ¿qué has dicho? Cocinar genera, has dicho que tú cocinas con tus hijos y hijas y eso genera algo como una hormona. O no Sí, sé. cuando generas situaciones de confianza, el cuerpo se desestresa. Cuando haces cosas con las manos en un ambiente de seguridad, por eso pensando también en la COMI, ¿no? Dices, ¿qué podemos hacer? Pues a veces más que un taller sobre masculinidades, puedes hacer, por ejemplo, en Médicos del Mundo con menores no acompañados en Vizcaya, han ido a coser, por ejemplo, han ido a trabajar con cerámica, porque eso tiene un efecto que es positivo, genera redes de confianza, la comunicación es más profunda y no comprensión mucho mayor, que coser es de seres humanos, no de mujeres, ¿no? Tú estás con otro hombre y sí que es importante también utilizar los dividendos patriarcales, es decir, antes hablaba con las compañías, es muy importante que haya referentes mujeres en estos procesos de acompañamiento a hombres, pero es necesario que haya hombres. Y a veces escasean los hombres y no miro a nadie. Que sois muy importantes porque generáis reflejo identitario, ¿no? Generáis reflejo de lo que tenéis constancia de que podéis llegar a ser, ¿no? Porque aprendemos por imitación. O sea, por eso así funcionan las neuronas espejo, que son automáticas. Tú no puedes desactivar las neuronas espejo, ¿no? Si te han dicho que eres hombre, vas a operar como hombre y vas a buscar modelos de referencia y te vas a corregular si hay hombres que operan en positivo. Y en espacios tan cotidianos como la cocina se pueden producir más cambios de lo que nos imaginamos, ¿no? ¿No funciona? No tiene. Abajo. Son dos. Espera, ya voy. Va a ver. Sí. Este sí. A ver. Sí. Vale, ya está. Vale, gracias. Y luego, por último, el título del vídeo del SNA está en YouTube. Sí, está en YouTube, sí. O sea, busco SNA. SNA Trauma y te aparece, sí. Vale. Sí. Y luego ya está. Vale, muchas gracias. A ti. Y yo tengo... Espera. Vale, no, si más una cosa rapidita, que me ha gustado mucho esta charla y si es verdad que le veo bastante importancia al argumento. El argumento que has contado y todo, que está muy bien, pero siento que hay un problema y es que cada vez, o sea, pero sobre todo en los hombres jóvenes, siento que si no sale de ellos, hemos dicho antes que si no sale de ellos el actuar en castellano, el participar en charlas así y todo, como que no progresamos. Es decir, ¿cómo llegas tú a ese chaval joven que sabes que tiene este tipo de jarreras y este tipo de actitudes? ¿No? O sea, no, ¿cómo alcanzas a llegar a ellos?
porque todos los que estamos aquí, aparte de que casi todas somos mujeres, pues no sé, o sea, ¿qué estrategias crees que podrían ser viables? Muy buena pregunta. La verdad, si tuviera la respuesta, creo que la habría patentado. Yo creo que es fundamental creer que se puede, como dice esa canción, ¿no? Creer que se puede y que hay una necesidad. Yo suelo utilizar la metáfora del botón de Matrix, ¿no? Y me ha pasado en infinidad de talleres donde hombres que se resistían de una forma muy profunda a la igualdad, cuando están obligados a estar, encuentran alivio y satisfacción cuando de repente reconocen que esos malestares no son suyos, sino que son propios, y sobre todo esto lo descubrimos cuando estamos compartiendo con otros. Entonces, a veces, en vez de tratar de que vengan a nuestros espacios, tenemos que ir a los espacios donde están, y conversar y escuchar. Yo creo que la escucha puede ser la herramienta más transformadora aquí, porque nos va a permitir conectar con lo que realmente les importa y les preocupa. Por ejemplo, en Médicos del Mundo de Vizcaya, lo que hacen, ya no trabajan prácticamente el ámbito teórico, ¿no? De teoría feminista para los hombres, dicen, es que eso no nos conecta, se van, no vuelven. Y lo que nos interesa es que vuelvan. Y si queremos que vuelvan, tenemos que darles un lugar y trabajar a partir de esos temas. Y luego, cuando ya tengamos confianza, transversalizamos la agenda feminista, en este caso global, y de los hombres también, porque también hay una agenda feminista de los hombres. En Guisondus, cuando estuve trabajando en Guisondus, al principio fue un desastre porque eran cursos para hombres y no venían los hombres. ¿Qué hicimos? Ir a donde estaba el público cautivo. Entonces, 400 bomberos de Bilbao, ahí tenían que estar, ¿no? Y funcionaba. Y funcionaba. Decía Josep Vicent Marqués, que fue el primero que habló de estos temas en España, decía que él trabajaba con hombres sensibles o machistas recuperables. Entonces, no cualquiera es recuperable. Hay un porcentaje de la población que está tan dañada por la vida que no va a operar una comunicación profunda. Pero la inmensa mayoría de los hombres tienen el botón de Matrix en algún lugar. Cuando veis a algún chico, dice, ¿dónde tendrá el botón? Porque lo tiene. Y llega un momento cuando trabajas el tema de la amistad, la relación con el padre, la relación de la pareja que fue tóxica y que le dañaron. Es buscar el momento kairos, estar en algún sitio. De verdad que si tú le miras y dices, ¿dónde lo tendrá? Lo tiene. Pero para eso tienes que creer que lo tiene. No era que... Perdón. Uno abajo, ¿eh? ¿Quién tiene el micrófono? Nora. Ah, vale. Yo. Chali, me estés. Marijo. Ya a mí se me oye, ¿no? ¿No? Sí, vale, Nora. Vale. Que nada, que gracias Richard por escucharte, que es un gusto y un placer. Y luego a mí me ha gustado mucho esto último, que no he notado tiempo yo creo que a explicarlo un poco más, el tema del trauma. Porque es verdad que en nuestro ámbito nosotros trabajamos con las víctimas de violencia de género, con mujeres, y sí que es verdad que muchas de ellas tienen un trauma, ¿no? Que hay que trabajar y que ahí está lo complicado, pero también te cuentan los relatos de sus parejas y dices, ostras, ¿qué es lo que ha habido ahí, no? O sea, esa agresividad no es porque sí, esa agresividad no es porque ha habido algo atrás, ¿no? Entonces, ahí es lo que todavía no estamos llegando, ¿no? A ese trauma de esos, porque hay programas para hombres maltratados, pero yo creo que no tienen la capacidad de entrar ahí, ¿no? De hacer ese trabajo tan profundo que hay que hacer para trabajar ese trauma. Y me parece súper interesante que eso, ¿no? El hablar del trauma de los maltratadores y de los hombres que ejercen violencia. Gracias. Nora, es verdad que las personas que trabajamos desde el trabajo social, todas hemos tenido las que nos dedicamos a todo el tema de la intervención con los hombres, cierto momento de crisis parece que trabajar con los hombres era una traición hacia las mujeres, ¿no? Y yo creo que es un sentimiento que hemos sentido muchas veces y yo analizando, ¿no? Llega un momento que pensamos, ¿no? Que el feminismo, o sea, compartimos el objeto, que es la igualdad o la desigualdad, el objeto, desde el feminismo y desde el trabajo social. Pero desde el feminismo, su sujeto de estudio y de intervención son las mujeres, y el trabajo social no pueden ser las mujeres solo. Nosotras tenemos la obligación de trabajar, yo eso lo decía en Actividad de la Red, tenemos la obligación de trabajar con hombres y mujeres y otros géneros, por supuesto, pero tenemos la obligación. El feminismo es lógico. O sea, a mí esta reflexión me ayudó a decir, el trabajo social no puede trabajar sesgadamente, porque tú trabajas con todas las personas y todos los derechos de esas personas. Sin más.
Claro, claro. Y eso es. Desde luego. Sí. No se oye. No se oye. Y no Ahora mucho. Que a veces cuando intervenimos sobre todo con los hijos, es verdad que los padres a veces no están físicamente porque no pueden estar, pero la figura paterna está ahí y ese niño tiene esa figura paterna y la ha sentido y la ha vivido. Entonces no podemos hacerla desaparecer de repente. Y ahí sí que es verdad que la intervención desde el trabajo social o desde algunos, sí que a veces, no sé cómo decirlo, no hacemos del todo bien ese trabajo, ¿no? O no nos centramos sesgadamente. Eso ¿no? es, lo dejamos al lado. Y cuando digo esto no quiero que, o sea, que se interprete mal, porque hay padres que no pueden estar al lado de sus hijos por las circunstancias que sean y no van a estar. Pero esa figura paterna está ahí y ese niño tiene esa figura paterna y hay que trabajarla. Y hay que hablar con el niño de esa figura paterna que ha tenido y que tiene. Fíjate, Nora, es que Nora y yo somos amigos, hemos trabajado juntas y nos queremos mucho también, que yo además que no se trata de justificar ni de legitimar cualquier acto de violencia, que cualquiera que lo haya podido cometer tiene que asumir, ¿no? Y hay que reparar y bueno, yo creo que es todo un proceso lógico. Se trata de comprender los mecanismos que subyacen. ¿Qué está detrás? Y para eso tenemos que utilizar la evidencia empírica. Por ejemplo, en los images preguntamos también sobre la violencia de la que han sido testigos y testigas los niños y las niñas. Siempre hacemos la investigación espejo con hombres y con mujeres. Y preguntamos a los niños que han sido testigos de violencia que ejercía algún hombre sobre su madre y multiplica casi por 3 puntos la probabilidad, no es un destino, pero multiplica por casi 3 puntos la probabilidad de que ese chico ejerza violencia en la edad adulta. Ha sido víctima y luego se convierte en victimario. Entonces, la idea de comprender para saber qué funciona para revertir ese proceso socializador. Muchas veces yo creo que la idea del trauma puede ser muy poderosa entendiendo que el trauma está profundamente ligado a una cultura patriarcal, que define un modelo donde los chicos tienen que dejar de hacer algo tan fundamental para la regulación emocional como es el llanto, ¿no? Y como la homofobia, por ejemplo, pequeños gestos de homofobia generan estrés que produce cortisol y una suma de actos de homofobia o actos de control o actos de violencia de otros chicos hacia ti, es muy probable que si los sumas todo pueda tener el mismo impacto que tiene un gran trauma, o sea, microtraumas. Por eso yo he hablado poco de micromachismos, he hablado poco de privilegios y de poder, porque creo que ya hemos hablado mucho de eso y ahora yo creo que tenemos que hablar más de cómo se constituye un proceso que rompe con la humanidad, que es necesariamente y es biológicamente compasiva. Y eso me parece clave. En Estados Unidos, ¿qué están haciendo? Es el país de Estados Unidos con mayor número de población penitenciaria, que se han dado cuenta que hay una relación muy poderosa, o sea, abuelos que estuvieron presos, hijos que están presos, nietos que si no hacemos nada van a estar presos. Un programa, fijaos que dice, ¿quieres salir de la cárcel? ¿Quieres tener beneficios penitenciarios? No quiero que hagas un taller de marquetería. Quiero que le escribas a tu hijo. Y quiero que sepas, y que tienes que saber, desde una perspectiva de intervención social, qué exámenes ha tenido, qué notas ha tenido, que te vincules con él. Porque cuando se hace ese trabajo, se reduce la probabilidad de que se reproduzca ese mecanismo y se rompa la inercia por el modelo de referencia tóxico de paternidad que tuvieron. O sea, que tenemos que explorar, tenemos muchísimo por investigar, tenemos muchísimas acciones que intervenir para generar un sistema mucho más imbricado, desde una perspectiva mucho más relacional, sistémica de la intervención con los hombres, creyendo que pueden transformarse y que lo desean y que lo necesitan aunque no lo sepan. Está todo por crear. Tenemos a Bob Peace, que es trabajador social, es un referente que nos gustaría traer próximamente, que él trabaja mucho el trabajo social con hombres en grupo y desde luego es un reto, ¿no? Desde el trabajo social está por crear y lo tenemos que crear casi sobre la práctica, ¿no? Nerea, aurrera, y vamos acabando ya porque hemos dicho que queríamos ser puntuales, ¿vale? Qué pena. Bueno, Kaixo. Bueno, Iván iba a venir porque tengo una alumna en prácticas, fui invitada, pero además me apetecía el tema porque no sé si va bien, ¿vale? Porque me apasiona, ¿no? Me gusta mucho, he estado en grupos de mujeres, soy una feminista tardía en reconocimiento, es decir, has dicho varias cosas durante la charla con las que me identificaba.
desde la perspectiva de los hombres, pero también hay muchas mujeres que no se identifican con el feminismo porque se vincula con lo extremo, con el rechazo a los hombres, y yo no me vinculaba al feminismo precisamente por eso, porque creía que tenía que ser radical, y yo en mí misma no soy radical en ese sentido, ¿no? Entonces creo que sí que hay que romper con todos esos mensajes más desigualitarios, creo yo además que son, y tender a la igualdad desde dar oportunidades a los hombres en participar e implicarse. Y esto puede ser en muchísimas áreas. Hay mujeres muy activas, muy igualitarias, pero son tan arrolladoras también que igual no dejan parcelas. Y yo eso lo veo muy cerca, ¿no? Mujeres que, como su espacio ha sido el cuidado, y lo tienen tan interiorizado, y son feministas, pero como lo tienen tan interiorizado también, no dejan esa parcela de entrar a los hombres. Tenemos que hacer un esfuerzo todas las partes, ¿no? Y desde luego hay que crear políticas dirigidas a los hombres, porque para mí son los que provocan el daño, ¿no? Y por otra parte, bueno, es que podría comentar, ir apuntando un mogollón de cosas. Nerea tiene 3 hijos. Sí, pues mira, sobre el tema del modelo, eso iba a decir, ¿no? Mi marido también es técnico en igualdad y entonces creo que practicamos un modelo igualitario, pero sí que es verdad que lo más importante es que tienen que ver en casa, tienen que ver a su padre hacer las cosas igual que la madre, o unas veces más él que, yo qué sé, yo dejé de hacer cosas en casa para poder estudiar, para sacarme la plaza en la OPE, tan claro como eso, o sea, dejó todo lo suyo personal, o sea, se involucró totalmente él en la atención a los hijos, ¿no? Y eso es prioritario para que las mujeres podamos tener nuestras parcelas, ¿no? Pero también es verdad que el sistema, o sea, yo he visto, por ejemplo, la evolución tienen 14, 18 va a ser este domingo el mediano y 21, ¿no? Entonces, el mayor ha sido más a su bola y ha ido un poco por su aire. Pero el mediano, que sí ha sido muy de estar enmarcado en cómo tenía que ser chico, ha tenido unos momentos horribles, porque claro, sus iguales le hacían ver que tenía que ser de determinada manera. Sus iguales, el fútbol, la tele, las series, las películas, o sea, todo el conjunto en lo que él se movía le hacían ver que tenía que ser un tío fuerte, no sé qué, y de hecho lo sigue siendo, pero ya ha dado el paso un poquito hacia la madurez, a darse cuenta de que hay muchas cosas que no van con él, ¿no? Y en cambio el pequeño está entrando ahora en esa parte en la que para sentirse aceptado en sus iguales, pues con sus iguales, pues está haciendo cosas que igual no debería de estar haciendo. Entonces esa tarea nos toca en casa, ¿no? Pero creo que por muy igualitarios que seamos, está ahí todavía el problema afuera, ¿no? Ojalá pudiéramos vivir en una isla donde todo el mundo fuéramos iguales y decir, qué bien, ya está todo arreglado, a los demás que les den por saco, ¿no? Pero no es así, igual que con el tema del móvil y otros muchos temas. Y ha habido una cosa que has dicho que me gustaría hacer una pequeña aportación. Cuando has dicho lo de que es verdad que hay chicos a los que les viene bien tener una mujer al lado, ¿no? O una mujer que les lleve a ser un poco más igualitarios. Has hablado del amor romántico. Para mí eso es amor, no es amor romántico. El amor romántico es la media naranja, que si no somos completos. Y yo creo que si un chico se topa con una mujer que le ayude a ser de otra manera, por eso una pequeña aportación, que le ayude a ser de otra manera, es que ella tiene muy claro cuál es su sitio. No se está dejando llevar por una relación romántica tipo Disney, ¿no? Entonces, es que se me ha quedado ahí rayado, el disco rayado. Y luego, lo último, desde la intervención que me decía Edurne, pues igual podéis decir algo desde la intervención, tal. Bueno, para mí lo más importante es tener muy interiorizados estos conceptos que tú has planteado. O sea, ser conscientes de que la sociedad, para poder avanzar hacia una sociedad equitativa, igualitaria, como le queramos decir, tenemos que ser conscientes de que somos 50-50 aproximadamente la ciudadanía, que los hombres están ahí, hay que trabajar con los hombres, y hay que ser conscientes de que hay hombres de todo tipo, o sea, y mujeres de todo tipo también, porque sabemos también que el machismo ha perdurado gracias a que las mujeres hemos sido educadas de esa manera, ¿no? Y todavía tenemos ejemplos muy potentes de mujeres que siguen pensando que es que las mujeres igual estamos mejor en la cocina, ¿no? O sea, igual no tanto como eso, pero que ayudan a que se conserve el machismo. Y entonces creo que nuestra intervención tiene que tener la mirada, pero como con otra serie de cosas, o sea, es tener clara la mirada. O sea, a mí me ha tocado hablar con hombres maltratadores antes de haber hecho un proceso personal en grupos de mujeres y demás, y después. Y no tiene nada que ver mi intervención.
desde las tripas no puedes trabajar con un hombre que ha sido un agresor o sabes que está maltratando psicológicamente a su pareja. Entonces hay que hacer un trabajo ahí de, bueno, a ver, es una persona, ha sido educada en esta sociedad y encima devolverle eso para tomar conciencia de que tiene que, o sea, que es culpable en la medida en que no se hace responsable de sus actos, pero que tiene una trayectoria vital y en esa trayectoria vital ha sido educado de esa manera y ha recibido esos valores que le han hecho sentirse libre para hacer eso, ¿no? Que ha hecho, sea lo que sea. Y me había venido otra idea por último, pero se me ha ido. ¡Hala! Es que ricasco. Es que ricasco, Nerea. Nerea nos habla desde los servicios sociales del Ayuntamiento de Vitoria. Sí, yo dos criterios que hace un tiempo, a mí me gusta mucho lo que me saca de quicio, de repente lo que me lleva a otro lugar y me genera decir, ¡guau! Estuve en una charla de una compañera feminista hace muchos años, era sobre el feminismo en el modelo de príncipe y princesa. Me quedé loco, ¿no? Porque si pensamos en el modelo de Disney, el modelo de amor romántico, sería paradigmático, el príncipe y la princesa. Y ella la planteaba como rescatar, ¿no? Aquello que podría tener de rescatable, aquellos valores. Ella lo planteaba desde que nada es ni todo es positivo, ni todo es negativo. Claro, yo le rebatí, me peleé con ella, pero llevo años pensando en aquella idea, como algunos referentes tal vez no sean todo lo tóxicos que creemos. Y otra compañera feminista me planteaba un día y dice, ¿y por qué tenemos que dejar que se usurpen conceptos que son muy poderosos y que todo el mundo entiende como el amor romántico? ¿Por qué no resignificar la idea del amor romántico? Y dices que el igualitario puede ser amor romántico, ¿no? Que tenga elementos clásicos, porque la transformación no es automática, ni es mágica, ni pasamos de un momento patriarcal a un momento igualitario de repente, sino en ese proceso de transición tenemos que tener algunos anclajes de modelos que nos sirvan de referencia, que comprendamos, ¿no? Dices, bueno, ya, pero es tóxico, ya, pero es el que entiende el conjunto de chicos y de chicas y de las personas adultas también. Y yo para terminar, claro, todos y todas tenemos claro que el problema que genera el sexismo en la sociedad es estructural, es histórico, es sistémico, es profundo, está anclado en las tradiciones, en la cosmovisión, en cómo hemos dibujado la historia. Y sin embargo, exigimos soluciones individuales, ¿no? Tú tienes que cambiar. Lo que plantea Marra Mamadou, de Médicos del Mundo, que me parece que es fantástico, él plantea que los chicos con los que trabajan ellos vienen sin papeles, están muchos de ellos en la calle, trabajan y funcionan, y se ven los cambios. Pero luego salen a la calle y la calle es la misma. La calle no ha cambiado. Entonces Marra plantea, ¿y por qué no cambiamos la calle? Y ahora están saliendo con los chicos a la calle y se van a un bar a tomar un té. Y se van a la calle y se sientan ahí. Y bueno, igual tenemos que empezar a transformar lo estructural, que es realmente lo que hace replicantes y hace que los hombres de La Rioja, los niños de La Rioja y de Wisconsin tengan retos que son muy parecidos. Y eso es estructura. ¿Y cómo cambiamos la estructura? Con la política y con el voto también. O sea, cuidado. Cuidemos las palabras y también el voto. Es que ricasco. Ricasco, guztioi, gracias a todas y a todos los que habéis venido, alumnado, profesionales, profesorado de la facultad, y gracias Richard, de verdad. Os vamos a pasar la grabación, yo creo que merece la pena como documento también, y bueno, hemos aprendido mucho y gracias de verdad. Venga.